Hola a todos, vamos a comenzar con este capítulo 28 de Proverbios. Es un capítulo en el que se va a centrar en varios temas importantes, como las consecuencias de no atender a la palabra de Dios y a su ley. Habla también de las consecuencias de ser una persona que teme a Dios o que no teme a Dios. Aquí nos vamos a encontrar con proverbios antitéticos formados de manera empareados donde vemos dos versiones de un mismo asunto. Se atiende también a las consecuencias de la persona impía, que no escucha la palabra de Dios, que está lejos de la voluntad de Dios. Así que en primer lugar nos vamos a detener en diferentes consecuencias de las personas que son impías, que no andan en integridad, no son personas rectas, ¿no? También se nombran aquí de diferentes maneras, como la persona malvada o la persona impía. La primera consecuencia es el sentimiento de culpa. Y lo vemos en el versículo 1 que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El inicuo huye cuando nadie lo persigue. La persona que ha actuado mal contra alguien, pues va a nacer ese sentimiento de culpa y esto le hace entrar en una situación de temor y de ansiedad constante. Esto es lo que está diciendo que no se va a sentir seguro. Es como que va a estar huyendo de la nada, pero huyendo de la nada debido a ese sentimiento de culpabilidad que nace en la persona que es impía. Dice Levítico 26:36, en cuanto a los que queden de vosotros, infundiré cobardía en sus corazones en la tierra de sus enemigos. Y el sonido de una hoja, el simple sonido de una hoja que se mueva los ahuyentará. Y aun cuando nadie los persiga, huirán como quien huye de la espada y caerán. Este capítulo 26 de Levítico está hablando de las consecuencias de la desobediencia. Una persona que desobedece a Dios, que desobedece su palabra, pues aquí está diciendo que una de las consecuencias va a ser la cobardía y va a ser ese sentimiento de huir como quien huye de la espada. La segunda consecuencia la vemos en el versículo 4, que dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Aquí estamos viendo en este capítulo en varias ocasiones lo que pasa cuando se abandona la palabra, cuando no se tiene en cuenta. Dice que los que abandonan la ley, el que abandona la ley alaba al inicuo y los que la guardan contienden con ellos. Aquí Salomón nombra una y otra vez la palabra ley. En aquella época, la época de Salomón, lo que estaba escrito como palabra de Dios era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, donde se establecen los mandamientos, las leyes, los decretos y los estatutos. Al fin y al cabo, la normativa que Dios quería transmitir a su pueblo, el ordenamiento jurídico de su pueblo Israel. Especifica, como he dicho, las consecuencias de la desobediencia. Mejor dicho, la persona cuando los que dejan la ley alaban a los impíos, la persona que deja la ley va a hablar bien y va a hablar bien de la persona impía, y los que la guardan, sin embargo, van a tener discusión, van a tener guerra, van a tener contienda con ellos, ¿no? Es lo que está diciendo. Tercera consecuencia, los hombres malos no entienden el juicio. Lo vemos en el versículo 5, que dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. No comprender la justicia es otra consecuencia. Para los que buscan al Señor, comprenden todas las cosas los que buscan al Señor. Y no es cierto que cuando lees y escuchas la palabra de Dios empiezas a entender lo que pasa. Entiendes la lucha entre el bien y el mal. Sabes el porqué de algunas reacciones. No solo comprendes las cosas, sino que esa comprensión te lleva a tener amor por las almas humanas creadas por Dios, que Él ama tanto, que ha entregado lo más valioso que tiene a su Hijo por ellas, ¿verdad? El Señor nos comprende más que nadie. Él estuvo aquí en la tierra y Él comprende tus luchas, tus temores, ansiedades y preocupaciones. Y esa comprensión de Él hacia ti le lleva a amarte profundamente. Es como un matrimonio que conforme pasa el tiempo más se conocen y más se aman. Y el Señor realmente nos ama de una manera que nadie nos ama, porque es el que mejor nos conoce. Los que buscan al Señor entienden todas las cosas, los que buscan su palabra, los que buscan obedecer a su palabra, los que dejan, no solamente leen la palabra y tienen conocimiento de ella, sino que dejan que la palabra les transforme, meditan sobre la palabra, y esa meditación sobre la palabra va a producir una transformación en tu corazón, en tu alma, en tu pensamiento, someter tus pensamientos a la palabra de Dios. Esto significa, de alguna manera,
buscar al Señor y atender a su palabra, ¿verdad? La cuarta consecuencia en el versículo 9 la vemos. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios hace que su plegaria sea una abominación. Y aquí tenemos algunos pasajes en la palabra, como Juan 9, que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Y en el Salmo 66 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Así que si guardo ese pecado, no lo confieso, si observo y miro a la iniquidad que hay en mi corazón, pero no confieso esa iniquidad delante del Señor, no me arrepiento, eso va a impedir que mi oración suba hasta el trono de la gracia, que mi oración llegue hasta el Señor. Va a ser un impedimento para ello. Así que sí, va a romper esa relación con el Señor cuando tenemos iniquidad, tenemos pecado en nuestro corazón y no lo confesamos. Quinta consecuencia, el versículo 10. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Extraviar al recto desviándolo por el mal camino es maquinar contra una persona para hacerla desviar por el camino que está andando y hacerla errar yendo por un mal camino. Y como consecuencia esta persona que busca desviar a la persona que vive correctamente va a caer en su propio hoyo. Es como Amán cuando maquinó contra Mardoqueo, ¿verdad? Lo vemos en la palabra, en este personaje, en el libro de Esther, y maquinó contra Mardoqueo y al final cayó en ese plan maquiavélico que hizo contra Mardoqueo. Él fue el que cayó sobre su propio hoyo. Las consecuencias del que actúa con maldad para hacer daño no solo son el sentimiento de culpabilidad que hemos visto en el primer versículo, sino que también el que trama trampa para el justo caerá en ella, es lo que está diciendo aquí. Así que qué pérdida de tiempo, qué pérdida y desgaste de energía, al final para nada, ¿verdad? Sexta consecuencia de la persona que vive impíamente, el versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese se aparta alcanzará misericordia. Así que encubrir los pecados, está hablando aquí, de tapar los pecados. La persona que cubre sus transgresiones no va a prosperar. ¿Por qué? Porque el Señor tiene la última palabra. Y si tú quieres esconder tus pecados, Dios los va a ver. Eso en primer lugar. No vas a poder tapar tus pecados totalmente. Los podrás tapar pensando que lo estás tapando para los demás, pero el Señor los va a ver. No vas a poder evitar tampoco, en segundo lugar, las consecuencias de esas acciones. Toda acción, buena o mala, tiene consecuencias. Tú puedes pretender tapar las malas acciones o los pecados en tu vida, pero se van a ver finalmente las consecuencias y eso no vas a poder evitarlo. Dice Levítico 5 que cuando una persona dice, o si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. La importancia del juramento está hablando aquí. Así será cuando llega a ser culpable de cualquiera de estas cosas. Confesará aquello en que ha pecado. La importancia de la confesión de las malas acciones. Primera de Juan 1.9 también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa cuando no confesamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solo que no somos perdonados, sino que no somos limpiados. Y la suciedad se termina viendo. Y eso es lo que está diciendo aquí este versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Así que si no confesamos, no solamente que no vamos a ser perdonados, es que no vamos a ser limpiados. El Señor no nos va a limpiar. Quiere ser una persona limpia y elegante delante de los hombres y delante del Señor. Confiesa tus pecados, no te avergüences. Él lo ve. Y aquí he dicho la palabra elegante porque una persona limpia, mejor dicho, una persona elegante es una persona limpia. Y las hijas de Dios, las que somos, queremos agradar al Señor, que nos llamamos cristianas, que queremos seguir al Señor, que somos personas o mujeres que buscamos obedecer la palabra de Dios, tenemos que ser elegantes, ¿no? Somos hijas del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y cuando hablo de elegancia, hablo de limpieza, hablo también de educación, de ser una persona educada, hablo también pues de ser una persona discreta, modesta. También, ¿por qué no? Podemos hablar del vestir o del peinarnos y de los accesorios que llevamos.
pues hacerlo de una manera elegante, ¿no? No mediocre, no vulgar, no extravagante. Tenemos que buscar pues esas cualidades de una hija de Dios como son la prudencia, la discreción, la modestia, la educación y la elegancia también. Así que, bueno, para que te lo plantees y pienses y medites sobre ello, sobre ser una persona elegante. Y aquí se está relacionando la limpieza con la confesión de pecados. Así que también para ser una persona limpia y elegante tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor. Séptima consecuencia, versículo 17. Dice, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El hombre que está cargado con la sangre de alguna persona apresurará sus pasos al hoyo y nadie lo ayudará. El sentimiento de culpa puede llevar al suicidio. Y así lo vemos en la palabra con el ejemplo de Judas Iscariote, cómo se quita la vida también él, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver las consecuencias del trato hacia los pobres. Es curioso cómo en este pasaje, en este capítulo, Salomón nombra tanto a los pobres y cómo debemos de tratarlos y la consecuencia de tratar mal a la persona que es pobre. Curiosamente, una persona que fue tan rica en sabiduría y también en cosas materiales como fue el rey Salomón, que hubo prosperidad en su época, todo el tiempo que él reinó, hubo prosperidad y sus habitantes, los habitantes de Israel, vivían con paz, con seguridad y además con lo que necesitaban. Bien, pues los versículos 3, 6, 8, 11, 19, 20, 22 y 27 de este capítulo tratan y hablan acerca del pobre. Dice el versículo 3 que el hombre pobre que oprime al débil es como una lluvia torrencial que no deja alimento. Así que está hablando de la persona que oprime al débil, ¿no? Podemos hablar aquí y podemos leer en la parábola de los dos deudores, en Mateo capítulo 18, y vemos aquí cómo hay una persona, ahí están los dos deudores, y cómo, lo voy a leer, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y él le dijo, págame lo que me debes. Y su consiervo no le perdonó. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Cada uno a su hermano sus ofensas. Le dijo el siervo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El Señor ha tenido misericordia de nosotros, por lo tanto nosotros también tenemos que tener misericordia de las demás personas también, ¿verdad? Y no oprimir al débil, como se está diciendo en este versículo. El versículo 6 dice, mejor es el pobre que anda en integridad que el perverso aunque sea rico. Aquí está hablando de la integridad, de la rectitud. Es mejor no tener muchas posesiones, pero andar en integridad. Ya dice Proverbios 14, el que anda en rectitud teme al Señor, pero el de perversos caminos le desprecia. Así que qué importante es andar en integridad, mucho mejor que ser rico, evidentemente. Versículo 8, el que aumenta su riqueza por el interés usurario, aquí está hablando de la usura, del interés, esa riqueza será para el que es dadivoso con los pobres. Aquí se nos habla en contra de los intereses, de prestar con interés, que es lo que hacen los bancos, ¿no? Pues nosotros, si prestamos, no debemos de hacerlo con intereses. Eso no es agradable ni es la voluntad de Dios. Esto tiene que ver con la mayordomía también de nuestras posesiones. Y si actuamos así, no estamos actuando con generosidad, que es lo que nos pide el Señor, que seamos generosos. Dice, ya esto era tratado en Éxodo, en Éxodo 22, donde se dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él ni le cobrarás interés. Y el Proverbios 14 dice, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. En el versículo 10 vimos también que los íntegros heredarán el bien. Pasamos al versículo 11, donde dice, el hombre rico es sabio ante sus propios ojos, pero es escudriñado por el hombre pobre que tiene entendimiento. ¿Qué es ser sabio ante tus propios ojos?
Ya en el capítulo 3 de Proverbios ya vimos que se dice: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Ser sabio a tus propios ojos significa que crees que tu entendimiento es el mejor. No escuchas consejos, vives como te da la gana sin temor a Dios y sin tener en cuenta su ayuda, porque tú solo te bastas. Es vivir en tus propias fuerzas. Es una demostración de vivir en el orgullo y dependiendo únicamente de tu ego. Tus pensamientos son tuyos, tus planes son tuyos, sin tener en cuenta para nada, por supuesto, a Dios. Quedas preso de tus mentiras, de tus temores, de tus preocupaciones y tus luchas, que son solamente tuyas. Aquí dice: el hombre rico es sabio en su propia opinión. El problema no son las riquezas. Dios puede bendecirte materialmente, pero ten cuidado con el orgullo y con creerte sabio en tu propia opinión. Sino busca a Dios, témele y busca obedecer a su palabra. El versículo 19 dice que el que labora su tierra tendrá mucho pan, pero el que va tras cosas vanas tendrá mucha pobreza. Aquí se está diciendo que si no eres diligente y no trabajas, vas a ser pobre. Si buscas la vanidad, vas tras cosas vanas, y hoy en día hay tantas cosas vanas a nuestro alrededor, ¿verdad? Hay tanta vanidad y podríamos nombrar muchas de ellas, muchas cosas vanas que no llenan el corazón, que no llenan el vacío, que te quedas vacío después de conseguir esas cosas vanas, ¿no? Como muchas cosas materiales, donde al fin y al cabo es vanidad. Pues dice que el que va detrás de esas cosas vanas va a tener mucha pobreza. El versículo 20 dice: el hombre fiel tendrá abundantes bendiciones, pero el que se apresura para ser rico no saldrá sin castigo. Buscar la riqueza apresuradamente es hacerlo sin tener en cuenta la integridad, es hacerlo sin obedecer a Dios, y eso va a tener un castigo. El versículo 22, el que tiene ojo maligno. ¿Qué es el que tiene ojo maligno? El que es avaro. Dice el versículo 22, se apresura a ser rico el avaro. En otra versión dice el que tiene ojo maligno y no sabe que le ha de venir pobreza. Así, si actúas con avaricia, eso va a ser como una llave que va a abrir a la abundancia, sino a la pobreza, ¿vale? Así que ser una persona avara, que significa que te gusta mucho, que amas el dinero y que quieres conseguir dinero a costa de cualquier cosa y que nunca te vas a saciar. Vas a tener cosas materiales, una casa, vas a querer otra, vas a querer otro coche, otra, y nunca te vas a saciar. Esa es la persona que anda en la avaricia, ¿no? Hay que tener cuidado con esto también, que también abunda mucho en nuestros días. Versículo 27. Al que da a los pobres no les faltará, pero el que oculta sus ojos recibirá muchas maldiciones. El que no mira a los pobres, pues va a recibir muchas maldiciones, está diciendo aquí. Me voy a detener ahora en el versículo 14, que trata sobre otro tema. Habla sobre el endurecimiento del corazón. Dice el versículo 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Así que el que endurece su corazón es aquella persona que no teme a Dios. Puede que esté relacionado con el versículo 11 que acabamos de ver antes, que es la persona que es sabia en su propia opinión. Podemos relacionar estos dos versículos, el versículo 11 y el 14. Y si nos preguntamos qué es ser una persona con el corazón endurecido, ¿qué significa tener endurecimiento en el corazón? Bueno, pues la misma palabra define en Romanos 2:5, dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí vemos dos características de un corazón endurecido. La primera es la terquedad, ser una persona terca, una persona que es incapaz de cambiar sus ideas, que es inflexible, que incluso cuando hay una evidencia en su contra, se mantiene en su opinión, pensando que su opinión es la mejor y ajeno a las circunstancias y a la opinión de otras personas. En segundo lugar, se habla de un corazón no arrepentido, una persona que no ha tenido un verdadero encuentro con Dios. Es una persona que tiene su corazón endurecido. Si tú tienes una relación con Dios constante, si tú lees su palabra, si no solamente lees su palabra, sino que meditas en su palabra y dejas que su palabra trabaje en tu vida, en tu mente, en tus pensamientos. Si tú sometes tus pensamientos a la palabra de Dios, atacando esos pensamientos que vienen del enemigo con la palabra de Dios, para ello debemos de conocerla y debemos de meditar sobre ella, no vas a tener el corazón endurecido. No vas a ser una persona con el corazón endurecido, porque la palabra transforma la mente,
renueva la mente, renueva el corazón, renueva los pensamientos y es como un escudo contra los ataques del enemigo también, ¿verdad? También pasamos a los versículos 25 y 26 que habla también de confiar en el Señor. Dice, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en el Señor prosperará. El que confía en su propio corazón es necio. También podemos relacionarlo con la persona que está endurecida, que tiene el corazón endurecido o que es sabia en su propia opinión. Es una persona que confía en su propio corazón. Pues dice que es necia. Es necia la persona que actúa de esta manera, que confía en su propio corazón. Mas el que camina en sabiduría será librado. Bueno, pues hasta aquí en la meditación del día de hoy del capítulo 28 de Proverbios. Espero que haya sido de bendición, que te haya hecho reflexionar sobre la importancia de atender a la palabra de Dios, de escucharla, de meditar sobre ella, de permitir renovar tu entendimiento a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando la dejamos y meditamos sobre ella, va a transformar nuestro carácter, va a cambiar nuestro pensamiento y va a renovar nuestro entendimiento, como dice Pablo, ¿no? Ya la neuroplasticidad, que es algo que está tan de moda como un descubrimiento actual de hace poco tiempo, resulta de que ya venía descrita en la palabra, como la renovación del entendimiento, ¿no? Espero que sea de bendición para vuestras vidas y nos vemos en el siguiente capítulo.